Hola amigos, buenas noches. Les hago este video para explicar el tema de regresión lineal así súper rápido, que fue un tema que vimos con el profesor, pero pues que no explicó del todo bien, ¿no? Entonces, para los que es la primera vez que ven el tema, pues como que les quede un poquito más claro. Entonces, quiero empezar antes que nada, pues con las cuatro componentes, se supone, de una serie. Entonces, en la primera lectura que nos dejó en el primer control, en la parte de herramientas de pronóstico, se nos hablaba de cuatro componentes que puede tener una serie y que de acuerdo a estas componentes, pues es el modelo que debemos de utilizar para hacer los pronósticos, por ejemplo, de la oferta o de la demanda, ¿no? Entonces, estos cuatro componentes son estos que vemos en la gráfica de la izquierda y básicamente dice que tenemos un componente cíclico económico, ajá, que esta componente por lo general tiende a ser como, eh, digamos, un periodo grande, ¿no? Por ejemplo, normalmente 6 años o 10 años, entre 6 y 10 años. Un componente estacional, que también es un componente cíclico, pero es un periodo más corto. Por ejemplo, tendencias que se ven cada 6 años o cada 12 años o patrones que se ven repetitivos de manera trimestral o mensual. Entonces, a diferencia del componente cíclico económico, este también es estacional, pero los periodos son menores, ¿no? Luego está una componente que es una tendencia lineal, una tendencia que puede ser creciente o decreciente. Aquí en la gráfica verde es creciente. Y finalmente, pues podemos tener también un componente que se llama estocástico o un componente de ruido, que es esta gráfica que vemos en morado. Y al final, cuando tú expresas o cuando tú ves lo que resulta ser la serie ya formada por estas cuatro componentes, pues si tú sumaras el componente cíclico, que es la roja, el componente estacional, que es la naranja, el componente de tendencia y el componente de ruido, que es la morada, pues verías una serie como la que se presenta a la derecha, ¿no? Que es la azul. Entonces, la idea es siempre primero quitar el ciclo, después de que ya quitaste el ciclo, quitas el componente estacional y ya que te quedas nada más con las otras dos componentes, o sea, ya que quitaste el componente cíclico y el componente estacional, pues solamente te va a quedar el componente de tendencia, que es el lineal, y el componente aleatorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues va a ser ver cómo podemos de una serie calcular la tendencia lineal, ¿no? Entonces, si me voy a la siguiente gráfica, pues imaginemos que ya quité yo el componente cíclico y ya quité yo el componente estacional y nada más me queda la tendencia y el ruido, ¿no? Podemos ver aquí que hay una tendencia creciente de la serie de datos, que son estos de aquí, y esta serie de datos pues está contaminada de ruido, ¿no? O de algo, hay un proceso estocástico o en general un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, la idea es, pues, encontrar la componente lineal de esta serie de datos, que aquí vamos a tener una variable independiente, que es la X, y una variable dependiente, que es la Y. Y aquí en el ejemplo yo puse en variable dependiente 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 30, pero en general la variable dependiente puede tomar otros valores. O sea, podría tener combinaciones de, no sé, 15 con 19.96, 13 con 19.08, y así. O sea, la variable independiente, que es la X, no necesariamente tiene que ser una serie de números, digamos, seguidas o números ordenados o números enteros. O sea, puede venir aquí números que sean también con decimal y que sean como con otra relación, que es lo que vamos a ver ahorita que resuelva el ejemplo, ¿no? Pero entonces, la idea es encontrar pues una recta o la tendencia que ajuste bien a estos datos, ¿no? Y para eso, pues yo podría decir, pues oye, yo podría proponer esta recta. Ay, perdón, se pintó mal. Bueno, no le hagan caso a eso. Podría proponer esta recta, ¿no? Y ustedes me dirían, a lo mejor esa recta no adecua bien a los datos y me dirían que no adecua bien porque si te das cuenta,
la distancia que hay entre los puntos y la recta, pues vemos que es bastante grande, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo proponer otra recta, ¿no? Por ejemplo, podría proponer esta recta, ¿no? Esta recta. Y aquí lo que estoy haciendo, pues, es graficar ahora los errores, ¿no? Con dos colores, verde y rojo. Y entonces, si nosotros recordamos, toda recta se puede expresar de esta forma, ¿no? Mx más b, donde m me indica la pendiente. Entonces, a medida que m es más grande y positiva, esta curva se va inclinando más. O sea, si yo cambiara la M y le hiciera un poquito más grande, a lo mejor la pendiente se va a ver de la recta un poquito más grande. Perdón que lo haga tan mal. Ahorita lo voy a hacer con digamos, gráficamente con un programa que se llama R. Pero al cambiar la M, si la M es más grande, se inclina más la recta, ¿no? Mientras que si yo muevo el parámetro B y no muevo la M, lo único que va a causar es un desplazamiento. Por ejemplo, si B es más chica, o sea, si voy haciendo B más chica, en teoría aquí tengo una recta que es paralela a la primera, ¿no? Y entonces, el propósito de la recta de regresión lineal es encontrar los parámetros M y B, tales que, pues que, digamos, los errores se minimicen. O sea, tales que sean, tales que la recta ajusten de la mejor manera posible a los datos, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refería con que para no estar utilizando el lápiz, utilicé un lenguaje de programación que se llama R para mostrarles más o menos a qué me refiero, ¿no? Entonces, la idea aquí lo que estamos viendo es, yo estoy aquí variando el parámetro pendiente y también un poquito el parámetro B. Y si se dan cuenta, conforme yo voy moviendo los parámetros M y B, aquí los errores de ajuste, que son los marcados en verde y en rojo, van cambiando. Ajá. Los errores van cambiando. Perdón. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ahí, en ese punto, si se dan cuenta, los errores son más bajos, ¿no? Y entonces, la manera en que yo mido el error, pues es, si yo el modelo lo estoy pronosticando a través de una recta y yo ya sé que las rectas se pueden expresar como mx más b, ¿no? Entonces, yo lo que pretendo es medir las observaciones reales, comparar las observaciones reales versus las observaciones que van dictadas por el modelo, donde el modelo, pues, es una recta, ¿no? Entonces, como el error es la diferencia entre las observaciones reales y las observaciones que te darían el modelo, pues entonces el error no es más que esto, ¿no? Y entonces el propósito de la recta de regresión lineal es minimizar la suma de todos los errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, vemos que, por ejemplo, donde empieza la gráfica empieza con errores muy grandes y también termina con errores muy grandes. Pero hay un punto, por ejemplo, ahí, que es tal que la suma de los errores se minimiza. En realidad lo que hace la recta de regresión lineal es minimizar la suma de los errores al cuadrado. O sea, calculo yo los errores, tomo el cuadrado de los errores, luego sumo todos esos errores al cuadrado y el propósito de la recta de regresión lineal es minimizar esos errores, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Si yo hago m igual a 0.54 y b igual a 14.53, yo aquí tengo mis observaciones. Recuerden, x, que es mi variable independiente, vale 1, 2, 3 y así hasta 30. La variable dependiente, que es la y, la real, las observaciones reales son 19.96, 19.08, que son los puntitos en azul, ¿no? Y si el modelo que estoy utilizando es y igual a 0.54x más 14.53, ¿qué pasa? Yo sustituyo el valor de x aquí, que es x igual a 1, y entonces voy a tener 0.54 por 1 más 14.53. Si yo hago esa suma, me va a dar 15.07, ¿no? Entonces, yo puedo comparar ese 15.07 con el 19.96, ajá,
y sería esta primera observación. Si se dan cuenta, el 19.96 se corresponde al punto y el 15.07 se corresponde a la predicción con el modelo de regresión lineal. Ajá. Entonces, este error, que lo estoy graficando aquí y lo estoy escribiendo o calculando aquí, es de 4.89 negativo. Entonces, lo que hago es calcular el cuadrado de eso, ¿no? Y me da 23.94. Y así me voy con cada uno de los datos de mi variable independiente, perdón, que es la X. Entonces, sustituyo el 2 en esta ecuación, calculo y me da 15.61, ¿no? Y si se dan cuenta, para los primeros puntos todos quedan por debajo, todos quedan negativos, ¿no? Mientras que para los siguientes puntos todos quedan positivos. Entonces, lo que voy haciendo es, yo calculo todos estos datos como función de la pendiente y como función de el parámetro B. Ajá. Y lo que hago es después calcular el cuadrado de todos los errores, ¿no? Lo sumo y toda esa suma me da este numerito que es 244.42. O sea, es un error muy alto, ¿no? Eh, Recuerden, este número representa la suma de los errores al cuadrado. Si yo sumo nada más los errores, voy a tener aquí los errores negativos, que son 37.5, y aquí los errores positivos, que son 37.5. Digo, aquí la recta que puse fue tal que los errores positivos y negativos fueran los mismos, pero en general esto no pasa. Esto nada más pasa cuando la recta que pones aquí pasa por el centro de gravedad de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pude haber escogido una recta, por ejemplo, que no pasara por ninguno de estos puntos, sino que siempre la recta quedara por arriba. Entonces, si se dan cuenta, los errores en este caso siempre van a ser positivos. Aquí la recta que escogí fue y igual a 0.22x más 21.15, ¿no? Entonces, a cada valor de x, lo que voy a hacer va a ser asignarle este valor de y. Entonces, aunque la observación real sigue siendo 19.96, cuando yo calculo la observación, pero digamos bajo el modelo, me da 21.37. Y este 21.37 resulta de sustituir el valor de x igual a 1 en esta ecuación. O sea, si yo hago 0.22 por 1, pues es 0.22 más 21.15, me da 21.37, que es lo que estamos viendo aquí. Que al comparar yo el real contra lo que me dice el modelo de regresión lineal, pues veo que me pasé por 1.41. Otra vez, hago esto para cada uno de los datos, obtengo toda esta columna de errores, calculo el cuadrado de estos errores para cada uno de los errores, saco la suma y me doy cuenta que la suma del cuadrado de los errores es 78.6, ¿no? Entonces, la idea es cómo puedo mover este parámetro M y cómo puedo, que representa la pendiente, y cómo puedo mover este parámetro B, que representa la ordenada al origen, tal es que se minimice la suma de todos esos errores al cuadrado, ¿no? Y entonces aquí otra vez les pongo una gráfica donde, si se dan cuenta, aquí la ecuación no cambia, ¿no? Y igual a mx más b, ¿no? Y lo que estoy variando aquí es la M y la B. Si se dan cuenta, hay veces que queda por arriba, hay veces que queda por abajo, hay veces que voy moviendo la pendiente. Y entonces, lo importante aquí es recordar el concepto, ¿no? La recta de regresión lineal es tal que ahí hay un punto donde se minimizan los errores. Aquí, si se dan cuenta, estoy graficando en verde los errores positivos, en rojo los errores negativos, ¿no? Y la suma de la línea verde y de la línea roja me representa los errores, ¿no? Hay un puntito ahí, tal que, si se dan cuenta, el segmento verde más el segmento rojo se minimiza. Entonces, la recta de regresión lineal lo que hace es únicamente eso, minimizar la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Entonces, noten que lo que cambia es los errores, conforme yo varío la M y la B, y lo que se queda constante siempre es las X y las Y, o sea, las observaciones de X reales y las observaciones de Y reales. O sea, esto, si se dan cuenta, nunca se mueve. Mientras que lo que se mueve es la variable Y, pero digamos con el modelo, los errores y los errores al cuadrado. Entonces,
pues la recta de regresión lineal, su propósito es minimizar los errores al cuadrado, ¿no? Entonces, no me quiero meter en muchos detalles de cómo se deriva la solución, o sea, cómo se encuentra M y cómo se encuentra B. Nada más les digo que lo que se hace es derivar cada una de los errores, igualar todo a cero, y resulta ser que la M y la B, tales que se minimizan los errores, o sea, ahí, esa M y esa B vienen dadas por esta fórmula, que es la covarianza de los datos de Y con la de los datos en X, entre la covarianza de los datos con X con los datos en X. Ajá, eso es M. Y B no es más que el promedio de los datos en Y menos M, que ya la encontramos o ya la calculamos en este paso anterior, por el promedio de los datos en X, ¿no? Entonces, rápido me voy a ir al Excelito, voy a resolver los problemas que dejó el profesor para que vean pues lo sencillo que es, ¿no? Entonces, recuerden, el modelo es Y igual a MX más B, ¿no? Y si yo me voy a la formulita, ¿quién me dice que es M? Me dice M es igual a covarianza de los datos con Y y los datos con X entre la covarianza de los datos con X y los datos con X. La voy a copiar, me la voy a llevar aquí al Excel nada más para que la puedan ver, ¿no? Entonces, M, ¿quién es? Me dice M es igual a la covarianza, aquí es la covarianza muestral, de los datos con Y. Aquí se supone que la variable dependiente son las ventas y la variable independiente es la población estudiantil, ¿no? Entonces, la covarianza de los datos con y los datos con M entre la covarianza punto M de los datos en X con los datos en X, ¿no? Y eso es M. O sea, M es igual a 5, ¿no? Y Y, que diga, perdón, y B, ¿quién es? Pues me dice es igual al promedio de los datos en Y, promedio de los datos en Y, menos M, que ya calculé en el paso anterior, por el promedio de los datos en X, ¿no? Y con esto M es igual a 5 y B es igual a 60, ¿no? Ahora sí, si yo grafico, si yo grafico, perdón, vamos a ver, voy a graficar estos. Aquí ustedes no lo ven, pero tengo una barra que no me deja ver. Ya. Voy a graficar estos, seleccionar datos, valores de Y. Estos son los valores de X. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, aquí lo único que voy a hacer va a ser hacer Y igual a, o sea, estas son las reales, ajá, y las del modelo van a ser, pues las que vienen por Y igual a MX más B, ¿no? Entonces aquí esto es igual a M, que se queda fija, por X, que es mi variable independiente, más la B, que es esta, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo grafico aquí esta, no se ve como recta porque aquí también tengo que seleccionar en los datos que déjenme ver por qué no se ve como recta. Mm.
Y ahora, ¿qué pasa? Voy a usar más bien otro tipo de gráfico que es dispersión. Y con la dispersión, ahora sí voy a agregar la recta de regresión lineal. Ajá. Que sería esta. Ujú. ¿Ya vieron? Entonces, lo que decía el profesor es, si tú pintas los puntos y le pones aquí agregar línea de tendencia, ajá, le pones lineal y luego le pones presentar ecuación en gráfico, ajá, si se dan cuenta, la ecuación sale la misma. Y igual a 5x más 60, ¿no? Nada más que la diferencia es que ahorita ya entendimos qué significa esta M y qué significa esta B, ¿no? Y esta M y esta B son tales que si yo calculara los errores que hay entre el modelo, que es esta línea, y, y los datos realmente observados, pues esos errores, la suma de esos errores al cuadrado se minimiza, ¿no? Y entonces ya que tengo el modelo, pues ahora sí ya puedo contestar las preguntas que vienen en el trabajo, ¿no? O sea, calcular el modelo de regresión. Bueno, el modelo de regresión es y igual a mx más b, donde m es 5 y b es igual a 60, ¿no? Entonces el modelo es y igual a 5 veces x más 60. Y ese es el modelo, ¿no? Luego, pronosticar las ventas de un restaurante ubicado cerca de un centro de 16,000 estudiantes. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, pues es ver cuánto vale el modelo para x igual a 16, que recuerden, la variable independiente es la población estudiantil y la variable dependiente es las ventas trimestrales. Entonces, yo ya tengo aquí cuánto vale y o cuánto vale el modelo en x igual a 16 y vale 140. Entonces, el inciso A sería este. O sea, el inciso A sería ese. El inciso B sería 140. Ajá. Y el inciso C me dice pronosticar las ventas de un restaurante ubicado cerca de un centro de 30,000 estudiantes. Entonces, lo único que tengo que hacer es, aquí voy a agregar otra línea. Ajá. Es para 30 estudiantes, ¿cuánto vale el modelo? Pues el modelo me dice, hago yo y igual a mx por b, a mx más b, perdón. Ajá. Y aquí me da 210. Entonces, aquí C es igual a 210, ¿no? Y ya, así de sencillo es este modelito, ¿no? De regresión lineal. Luego, para el siguiente, otra vez. Primero tengo que ponerle la ecuación, y igual a mx más b. Y acuérdense, las ecuaciones están muy sencillas. Ajá. Pongo m, pongo b, y m es igual a covarianza de mis datos con y de mis datos con x, ¿no? Aquí lo importante es establecer quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, ¿no? Entonces, al parecer aquí lo que hacen es poner como variable independiente los años y como variable dependiente la producción, las importaciones y las exportaciones. Es decir, aquí lo ven como serie tal cual, ¿no? Entonces, entonces lo que hacemos es otra vez calcular la covarianza de los datos con y, que es la variable dependiente, que va a ser en este caso la producción, ¿no? Y en todos los casos, la variable independiente van a ser los años, ¿no? La voy a fijar. ¿Vale? Y esto entre la covarianza de los datos en X con los datos en X, que son los años, ¿no? Perdón, covarianza. ¿Sale? Entonces eso vale M. ¿Y cuánto vale B?
pues B otra vez promedio de los datos en Y, sería la producción, mi variable dependiente, menos M, que ya calculé en el paso anterior, por el promedio de los datos en X, ¿no? Que es la variable independiente, que damos los años. Y entonces B vale eso, ¿sale? Y ahora sí, voy a poner aquí otra vez producción, perdón, importaciones y exportaciones. Pero recuerden, estas van a ser las que me dice el modelo de regresión lineal. O sea, digamos que aquí voy a poner producción, importaciones, exportaciones. Ajá. Pero estas son reales y estas son las del modelo. Entonces, ahora sí, las del modelo son y igual a mx, m, por x, más b. ¿No? Y ahora sí, arrastro la formulita y esto es lo que me dice el modelo de regresión, ¿no? Otra vez, voy a graficar esto en un diagrama de dispersión. Ajá. Y estos serían los datos de producción. ¿Vale? Mientras que los datos ajustados con mi modelo de regresión, pues van a ser estos. ¿Sí? Ahí se ve la rectita, ¿no? Entonces, si yo a los datos en azul directo le aplicara lo que dice el profe, agregar línea de tendencia, le agrego la lineal, le pongo presentar ecuación en el gráfico, ajá, y si nos damos cuenta, la ecuación que aparece en el gráfico es y igual a 2035.7x, ajá, que es esta la pendiente, y b, aquí no se ve en el gráfico, nada más me lo ponen como menos 4e a la 0,6, ¿no? O sea, la b correcta es esta, ¿no? Pero nada más quiero que vean que la recta ajustada a los datos azules coincide con lo que nosotros calculamos que son los puntos en naranja, ¿no? Y entonces, digo, aquí fijé algunas cosas para poder calcular rápido los parámetros M y B para las importaciones y para las exportaciones, pero el método es lo mismo. Ajá. O sea, aquí voy a tener la formulita otra vez, miren. Arrastro esto hacia abajo. Si yo vuelvo a calcular la M, pero ahora para las importaciones, pues vuelvo a hacer lo mismo. Covarianza de los datos en Y son las importaciones, con los datos en X, que otra vez siguen siendo los años, entre la covarianza de los datos en X con los datos en X, ¿no? Son los años, ¿vale? Entonces vuelvo a calcular la M, vuelvo a calcular la B con las formulitas de aquí abajo. Ajá. Y lo mismo para las exportaciones. Ajá. Recuerden, la variable independiente en este caso siempre va a ser los años, ¿no? Y y bueno, y ya con eso, pues nada más tengo que volver a calcular cuánto me dice el modelo, ¿no? Que voy a tener de producción, de importaciones y de exportaciones, ¿no? Y entonces para cada una de estas, pues yo podría poner un diagrama de dispersión, ¿no? Vamos a graficar el de importaciones. Y ahí está mi diagrama, ¿no? Entonces, si a esto otra vez le agregara la línea de tendencia lineal y le pongo presentar ecuación en el gráfico, veo que es y igual a 1321.4, que es lo que obtuve aquí, menos este valor que me lo pone en notación científica, ajá, que es 3e a la 6, pero es porque redondea. En realidad el parámetro que ajusta es esta b. Ajá. Entonces, yo voy a graficar esto en el diagrama de dispersión y si se dan cuenta,
va a coincidir con, o sea, los puntos que me va a graficar aquí van a coincidir con la recta que me está pintando ahí. ¿Vieron? Ujú. Y esto fue para importaciones. Para importaciones. Y ya finalmente para exportaciones, pues otra vez lo mismo, ¿no? Esa ya no la hago porque ya creo que ya debió de haber quedado claro, ¿no? Entonces, aquí nada más voy a responder las que tienen que ver con el problema de recta de regresión lineal. El inciso 2 dice calcular el modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces aquí tengo 3 modelos de regresión lineal. Bueno, esto es asumiendo que todas estas regresiones se corrieron de manera independiente. Si se corren de manera dependiente, o sea, si es una regresión lineal múltiple, ahí ya es otra cosa. Ajá. Pero supongamos que lo que quiere el profesor es una recta de regresión simple, ajustada para cada una de estas variables, ¿no? Entonces, la respuesta al inciso 2 sería, para el caso de producción, y igual a 2035.71x más, bueno, más b, pero la b es negativa, entonces en realidad es menos, 4 millones 61,000, bueno, lo voy a poner 5 más. 40, 61, 4 millones 61,857.14, ¿no? Esa sería para producción. Para la producción. Para las importaciones sería Y igual a 1321.42x más B, que otra vez vuelve a ser negativa B, entonces es menos 2.645.714.3. Y para exportaciones sería Y igual a 3.178.57x menos 6.389.714.3, ¿no? Luego, el inciso 3 dice proyectar tanto la producción como las importaciones y las exportaciones para los próximos 5 años. Entonces aquí lo que tendría que hacer pues nada más sería agregar estos renglones. Entonces los siguientes 5 años son 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, ¿no? Entonces si se dan cuenta pues aquí ya tengo mi modelito. El modelito es Y igual a MX más B, ¿no? Donde otra vez X pues ahora va a ser 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, ¿no? Y eso para producciones, importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, aquí otra vez la solución para el 3, pues va a ser dependiendo de si es producción, importación o exportación, pues van a ser estos valores. Son estos valores para la producción. Estos valores para la producción. Estos valores para la importación. Y estos valores para la exportación. Perdón. Perdón. Aquí. ¿No? Luego, determinar la demanda potencial del proyecto para los años del pronóstico. Bueno, es que como es demanda potencial, pues no lo va a poner, ¿no?
pero digamos que lo que me va a pedir es básicamente comparar o utilizar información de estas columnas, ¿no? Y listo, eso es todo. Hay otras formas también de calcular estos parámetros M y B con Excel. Excel ya trae fórmulas para calcularlo. Y la otra forma en la que lo puedes calcular en Excel es, pues literal le pones pendiente. Ajá, te va a pedir los datos en Y. Que los datos en Y son estos. Y los datos en X pues son estos de aquí, ¿no? En el ejercicio anterior. Ajá, coincide con 5. ¿Ya vieron? Y para la B se llama intersección eje. Intersección eje. Me va a pedir otra vez datos conocidos en Y, datos conocidos en X. Ya vieron, coincide con 60. Entonces, pues eso sería todo el tema de regresión. Entonces, nada más para hacer la recapitulación. Recuerden, aquí la idea es encontrar la pendiente y la ordenada al origen, tal que la suma de los errores al cuadrado sea la más pequeña, que en este caso es esta recta para mi ejemplo. Ajá. Y la manera en la que se encuentra esa pendiente y esa ordenada al origen, pues es con estas formulitas que vimos al final en la presentación, ¿no? M igual a esta división entre covarianzas y B igual a algo ahí que involucra a la M que ya calculamos y los promedios de los datos, ¿no? Así de fácil se calcula los parámetros de la recta de regresión, ¿vale? Y pues gracias amigos.